¿De qué se trata esta materia en particular? Algo quizás aburrido para muchos de ustedes que no se dedican al derecho. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más amena posible, con bastante ejemplificación en referencia a lo que voy a estar explicando y lo que voy a estar mencionando, y las legislaciones, los diferentes tipos de legislaciones que vamos a ver y analizar. Sé que tenemos clases, solo 3 clases para poder charlar sobre esto, el día de hoy, el día viernes la segunda y el lunes la tercera. Así que bueno, lo vamos a hacer lo más ameno posible y de alguna manera también en forma medianamente resumida, porque en realidad tenemos poco tiempo en cada una de las clases. Entonces tratamos de ver más que nada aspectos fundamentales, aspectos legales y regulatorios, pero lo más fundamental de ello, lo principal o lo que a ustedes les podría interesar a la hora de tener su propio retail, su propio proyecto de retail e-commerce, una plataforma web en la que quieran promocionar algún producto o ofrecer algún tipo de servicio. Entonces, bueno, vamos a ver más que nada los aspectos legales, fundamentales, importantes para que puedan ustedes estar interiorizados a la hora de llevar a cabo una actividad comercial de manera online. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, bueno, dentro de lo que es comercio electrónico, muy importante a la hora, es algo importante a la hora de poder llevar a cabo cualquier tipo de actividad comercial en forma electrónica, en forma online. Como están tardando, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, están tardando en pasar la diapositiva. Ha sido cargado un PDF que igualmente les comento que ya están subido a la plataforma web, con lo cual este archivo lo van a poder descargar, este PDF lo van a poder descargar, a su vez se subirá otro igual el día viernes y otro el lunes. Sí se pueden descargar, así que bueno, y no solamente eso, también se ha subido material de lectura que pueden ustedes tener. Es un material de lectura que tiene que ver con diferentes legislaciones que vamos a nombrar a lo largo de estas 3 clases. No solamente legislación, sino también algunos fallos, algunos casos de jurisprudencia que tienen que ver con conflictividad legal que puede llegar a surgir como consecuencia de cualquier tipo de transacción comercial de manera electrónica. Bueno, acá se volvió a cargar. A ver, yo les voy a pasar las diapositivas. Ahí está. Bueno, que es importante tener en cuenta que cuando ven esta diapositiva, ¿qué les puede parecer? Bueno, tiene que ver con la legislación que existe en materia de comercio electrónico, donde mucha de esa legislación ya es tradicional de lo que es el comercio en general, pero que ha ido adaptándose a este nuevo tipo de actividad y de las plataformas a través de las cuales se realiza esta actividad, que es una plataforma online, que son medios electrónicos de pago. Bueno, el avance de la tecnología ha hecho que la legislación también cambie y vaya de acuerdo a este nuevo tipo de modalidades de contratación. Y lo que tiene que ver con por eso la palabra free, la libertad, el libre comercio y aquellos tipos de actividades comerciales que aún no encuentran una legislación en algunos países, en Argentina, en el nuestro también, en donde existen lagunas por las cuales hay cierto tipo de modalidad de contratación que no tiene una legislación específica, que no hay algo que lo legisle específicamente. ¿Por qué? Por el hecho de ser una modalidad de contratación comercial muy nueva. Pero a la hora de, bueno, primero les quiero mencionar cuáles son los diferentes tipos de legislaciones que tenemos nosotros acá en nuestro país, en Argentina. Por eso en un momento Eric preguntaba si lo que íbamos a ver era legislación. Menciono la pregunta de Eric, que me la hizo antes de comenzar la clase, que decía si los aspectos legales y regulatorios que vamos a ver aquí en esta clase tienen que ver con algo general, mencionándolo en forma general,
o es regulatorio de la Argentina o tiene que ver también con Latinoamérica en general. Bueno, lo que le respondí a Eric, que si bien la base de la clase lo que se hace es analizar la legislación vigente aquí en la Argentina, mucha de esa legislación es muy similar en otros países de Latinoamérica. Eso es lo que le respondí a yo a Eric. Entonces, bueno, si bien nosotros analizamos la base del análisis tiene que ver con legislación de nuestro país, esta es muy similar. Entonces, acá hacemos una mención de cuál es la legislación de la Argentina con los números de leyes que hay, pero este mismo tipo de leyes existe en otros países de Latinoamérica, en Brasil, en Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Venezuela. ¿Y a qué se refiere esto? Primero los códigos de fondo, el Código Civil, el Código Comercial, la Ley de Defensa del Consumidor, muy importante ante cualquier transacción comercial y cuando puede existir algún tipo de conflictividad legal, que cualquier consumidor tiene derecho a realizar un reclamo frente a un producto vendido en mal estado o un servicio incorrectamente dado. Bueno, existe una legislación que ampara al consumidor para que éste pueda ejercer su derecho de reclamo. Y bueno, hay una ley específica que lo regula, tanto aquí como en otros países. Es una ley que existe en todos los países de Latinoamérica. La ley de protección de datos personales también, que es muy importante cuando en una plataforma web, por ejemplo, exigen que un usuario se registre en esa plataforma para hacer una compra, o para lo que fuera, o para recibir ofertas, o para poder navegar en esa página y tener acceso a determinados sectores de la página en donde se requiere un usuario y una contraseña. Entonces, bueno, ese tipo de datos que se le pide a la hora de llenar un formulario, hay que tener en cuenta lo que legisla la ley de protección, lo que regula la ley de protección de datos personales en ese sentido. La ley de firma digital, que es una ley que también existe en muchos países de Latinoamérica, existe en Uruguay, existe en Chile, existe en nuestro país, en Argentina, en Brasil también, en México, en España y en otros países también de Europa y en Estados Unidos también. Lo que es ley de firma digital, bueno, lo vamos a mencionar y vamos a explicar un poquito el procedimiento, de qué se trata. Y bueno, propiedad intelectual y marcas y patentes tiene que ver, marcas y propiedad intelectual tiene que ver, ahí vamos a hacer más que nada mención a lo que serían logotipos, las marcas que quieran utilizar para sus productos, qué pueden utilizar, qué no, qué se puede registrar, cuál es el procedimiento de registración de una marca o el procedimiento de registración de, por ejemplo, un software. Eso lo legisla la ley de propiedad intelectual y la ley de marcas y patentes. Otras leyes que hacen a lo que tiene que ver con comercio electrónico son la ley de delitos informáticos, que fue esta ley lo que produjo fue una modificación dentro del Código Penal en donde ciertos artículos fueron modificados y donde se empezó a legislar sobre delitos informáticos, es decir, que también pueden surgir dentro del comercio electrónico. Por ejemplo, un delito de estafa, que es un delito tradicional penal. Bueno, si se efectúa a través de medios electrónicos, eso pasa a ser ya un delito informático, es un delito penal informático. Bueno, ley de lealtad comercial, eso yo menciono la legislación que hay en general que se refiere al e-commerce, al comercio electrónico. Son leyes que en el programa no están, no las vamos a ver, pero solamente de esas hago mención. Sí, les explico un poco más ahora y les hago un adelanto de las que sí vamos a ver y analizar. ¿Está bien? Bueno, hasta ahora, ¿alguna pregunta? Ahí dice Yuriko, sí, bueno, pasar el link de descarga por aquí. Mirá, en este momento, si querés, ahora cuando terminamos, vemos de pasarlo, así continuamos. Pero igualmente, cuando vos haces el ingreso, Yuriko, te digo, cuando vos haces el ingreso al aula virtual, ahí figuran todos los archivos que están cargados dentro de los diferentes módulos los diferentes módulos que hay del programa ejecutivo. Y dentro de todos los archivos que están cargados dentro de este programa ejecutivo está la clase de hoy. Dice, igual hay una mención que dice clase online 23 de agosto del 17. O sea, la ficha de ahí se puede descargar directamente. Ahí Delfina agrega, ahí está, genial Delfina. Se puede descargar en el menú superior. Perfecto, genial. Sí, es el último archivo porque lo acabo de subir hace 10 minutos antes de que comencemos. Bueno, ¿a qué se refiere este dibujo? ¿Por qué siempre lo menciono en todas las clases? Porque es algo importantísimo. ¿Qué significa? A ver,
cualquier tipo de actividad comercial, cualquier proyecto que una persona tenga a la hora de realizar una actividad comercial. Todo proyecto, ¿con qué comienza? El dibujo mismo lo dice. Quiero que me respondan, que me escriban al menos. ¿Alguno? ¿Con qué comienza cualquier proyecto? Con una idea. Bien, Evelyn, ahí está, con una idea. Ese es el dibujo, una idea. ¿Y qué hacemos? Si nosotros queremos llevar a cabo una actividad comercial y tenemos una idea, y quizás esa idea que tengamos es una idea revolucionaria, digámosle así, ¿qué hacemos con esa idea? ¿Qué piensan ustedes que un abogado les recomendaría? Registrarla, muy bien, Yuriko, ahí está. Bien, se registra una idea, bien, se patenta, depende de cada país qué se patenta, qué se registra, muy bien. La marca, bueno, depende de esa idea, esa actividad comercial que quieran llevar a cabo, si esa actividad comercial o ese producto o ese servicio que quieran ofrecer, le crean una marca a ese servicio, por supuesto. Las marcas aquí en la Argentina, ya se los aclaro, lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos algo de lo que es marcas y propiedad intelectual. En Argentina se registran, no se patentan, no confundir un término con el otro, se registran las marcas, no se patentan. Otra cosa diferente es lo que tiene que ver con patentes de invención, que no es lo que vamos a ver. Las marcas se registran, ¿ok? Bueno, una idea. Y si esa idea, además de registrarla, por ejemplo, la pregunta que sigue es la siguiente. Si esa idea, ustedes tienen una idea comercial específica, quieren elaborar, quieren crear una plataforma web para poder vender un producto o ofrecer algún servicio. Bien. Ustedes, quizás muchos, no conozcan de diseño, no conozcan de programación web o no conozcan de diseño web. Entonces quizás contraten a un diseñador gráfico que les elabore una plataforma web, quizás contratan, ese mismo diseñador también es programador, o quizás contratan un programador para que les elabore algún tipo de software, cualquiera fuera, que esté detrás de esa plataforma que uno ve, que es lo que se denomina generalmente front-end, o sea, lo que uno ve cada vez que navega en un sitio. Bueno, hay una programación detrás de ese sitio. Esa programación tiene que ver con algún software que quieran crear para generar a través de un formulario una base de datos. Entonces, esa idea, esa plataforma web, el diseño de esa plataforma web, el software que puedan querer llegar a crear contratando a un programador para que lo haga, ¿qué es lo que creen ustedes que tendrían qué tipo de contrato tendrían que llegar a firmar con estas personas a la hora de comunicarles la idea de lo que quieren hacer? Acá viene un dibujo de lo que es, muy bien, Paula, eso. Un convenio o un acuerdo, también se le dice, de confidencialidad. Es muy importante, es muy importante. Con el fin de, se le dice muchas veces convenio de un NDA. Muy bien, sí, un NDA, exactamente. Que sería un convenio o un contrato de confidencialidad. Un contrato de confidencialidad y de no divulgación, ¿está bien? Generalmente se le dice confidencialidad y no divulgación. Dice ahí, Camilo, renuncian a cualquier tipo de uso del sitio web, aplicación. Claro, exactamente. De eso se trata. Muy bien. Y yo siempre le digo a los alumnos en las clases que el día de mañana, cuando esto quieran hacerlo, no confundan confidencialidad con exclusividad. Es muy importante esto. Cuando se contrata una persona para que les elabore un sitio web o un programador para que les programe un sitio web, no confundir confidencialidad con exclusividad. Porque hemos tenido algunos inconvenientes nosotros de clientes de empresas en legales que han firmado, le han hecho firmar a diseñadores o programadores web o programadores de software, de determinado software, convenios de confidencialidad y exclusividad, y la exclusividad puede llegar a implicar la existencia de un contrato de trabajo, porque exclusividad implica que le estás diciendo a esa persona que trabaje para vos y solo para vos. ¿Está claro? Entonces una cosa es confidencialidad y otra cosa es exclusividad, porque le cercenás el derecho a esa persona de trabajar para otros. Está perfecto la confidencialidad y la divulgación. Pediste un software específico que solamente el titular de ese software sos vos, solo te lo creó y le pagaste por ese servicio en particular, y ese software no lo puede utilizar para ninguna otra empresa, ni divulgarlo. Pero una cosa es
Una cosa es la confidencialidad y otra la exclusividad. ¿Está claro? Bueno, y acá que vemos precisamente eso. ¿Qué es eso que estamos viendo ahí en pantalla? Un código fuente. O sea, ¿qué es lo que no se ve de una página web? Y ese código fuente a veces puede ser modificado. Y hay que ver si esto se registra también. Los códigos fuentes se registran. Forman parte de registración de software. También se registran en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual. Ahora más adelante lo vamos a ver. En nuestro país se llama Registro Nacional de Propiedad Intelectual, Registro Nacional de Marcas. Esto se registra en propiedad intelectual como software. Y esto también es importante cuando hablemos de marcas, cuando hablemos de propiedad intelectual, porque recién decía la marca, que se registra, que se patenta una marca. Por ejemplo, acá tenemos cuando se utiliza, pero Paula, ¿a qué te referís cuando se utiliza una plataforma existente? ¿En qué sentido? A ver. Pero que no entiendo la pregunta. Cuando se utiliza una marca, no, si está montado en un lenguaje, perdón, si está montado en un lenguaje open source, que es un código abierto, no. Si es un código abierto con plena libertad de cualquiera de poder modificarlo, no. Estamos hablando de un software donde contratás un programador para que te cree un software específico a tu medida, en donde el lenguaje que se utilice sea muy específico y no esté tomado sobre la base de otro. No importa, inclusive si ese software está tomado sobre la base de otro y vos lo querés registrar como propio, podés hacerlo si es que hay modificaciones. Lo que no podés hacer es, no sé, a ver, le doy un ejemplo burdo que no tiene que ver con esto. Si yo me bajo el Kubuntu, que es el Kubuntu que es open source, que es un sistema operativo, una distribución de Linux, y yo me lo bajo y lo quiero ir a registrar porque digo, este sistema es mío, es un sistema open source. Diferente es que yo utilice el lenguaje de Linux, el lenguaje de Unix, que es en el que se basan muchos sistemas operativos, y no solamente Linux, y yo quiero utilizar ese lenguaje para crear un nuevo sistema operativo, eso sí lo puedo registrar porque es algo propio. Lo que no puedo registrar es un programa que es absolutamente open source y registrarlo para mi propia titularidad. ¿Está claro? Marcas se registran también, se registran en propiedad intelectual, sí. Se registran las marcas. Ahora lo vamos a ver, más adelante vamos a ver analizar un poco lo que es ley de propiedad intelectual y marcas. Y ahora vamos a ver qué significa. Acá en particular lo que les quiero hacer mención es de esto, por eso esta diapositiva. Ustedes ven esto, ¿no? Acá hay dos marcas. ¿Qué les pasa con estas marcas? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, podrían registrar este tipo de marca? ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches. ¿Ustedes creen que este tipo de marcas podrían registrarla? No, Paula. ¿Por qué crees que no se puede registrar? Igual te digo, Néstor, depende de la categoría. Te digo que una marca como Google o Facebook debe intentar registrar en miles de categorías. ¿Por ser similares en qué sentido? Los logos sí son parecidos. Hay otra cosa también importante. Pero mirá cómo está escrito uno y cómo está escrito lo otro. Eso es un tema muy importante, el que acaba de mencionar Sara también. La cuestión de fonética. O sea, si se registra de esa manera, la registración resulta maliciosa, porque estamos hablando de, lo primero también, como dice Vanessa también, los logos, y dijo Andrés también por el logo, los logos son similares, pero también surge que, a pesar de que estén escritos de manera diferente, fonéticamente suenan igual, y da lugar a confusión, al engaño. Entonces no podría registrarse una marca así como está escrito Google o como está escrito Facebook, por el hecho de que solamente porque están escritos diferentes se pueda registrar. No. El logo es parecido, tiene pantones similares, fonéticamente son igual, entonces habría un conflicto legal. Es más, no solamente que existiría un conflicto legal, yo creo que registrando marcas así como estas, sería in limine rechazada por cualquier tipo de registro, no permitirían el registro. Claro, ahí está, lo dice Paula, sale rechazada. No permitirían el registro. Bien. Y bueno, esto que les quiero mencionar, acá ustedes ven, a ver, esta imagen, ¿qué se trata? ¿Qué tipo de aplicación?
Uber. Bueno, gran conflicto acá. Ya ahora un poco... Es Uber. Ya un poco en nuestro país, pasa se ve chiquito pero dice Uber arriba. Ya en nuestro país un poco el fuego de Uber pasó, que fue el año pasado, que hubo bastante conflictividad cuando en Argentina comenzó a instalarse Uber a mediados del año pasado. Pero está un poco más asentado y en otros países mucho más aún. Pero, ¿por qué les menciono una aplicación como Uber? Por lo siguiente. Es una aplicación que cuando surgió, súper novedosa. Que no existía, digamos, algo similar a Uber, un servicio similar a Uber en otros países o algo parecido, como cuando surgió Spotify, como cuando surgió Netflix, plataformas online como Netflix, ofrecimiento de películas o música como Spotify u otras que están, Deezer, ahora también hay otras que les compiten, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Ustedes el día de mañana les surge una idea absolutamente novedosa, revolucionaria. Este tipo de ideas, como la de Uber en particular, no tanto Spotify, no tanto Netflix, no, si bien desbancaron a lo que era la tradicional forma de alquilar videos y ver películas, desapareció, de alguna manera desapareció, con la aparición de Internet fue la destrucción de ese tipo de comercio tradicional, ¿no? Digamos. Pero bueno, con Uber, ¿cuál es la conflictividad que generó Uber en todos los países en donde comenzó a ser instalado, inclusive en nuestro país? El problema fue los conflictos legales que surgieron con el medio tradicional de transporte, los taxímetros, ¿está bien? Entonces, donde hay una actividad gremial, sindical, donde hay legislación específica que regula eso, que regula ese tipo de actividad, y en donde aparece Uber, en donde no se le exige ningún tipo de control, no se le exige un seguro específico, como por lo menos acá cuando comenzó, un seguro específico como tiene que tener un taxímetro, donde no hay un controlador como acá en Argentina se llama SACTA, que es un organismo que lo que hace es verificar el estado de los taxis, de los taxímetros, para ver si están en condiciones de poder circular, el tipo de seguro que tienen que contratar y que tienen que pagar, el tarifario que establece el sindicato. Entonces, con lo cual es muy difícil competir con un servicio como este, que en primera medida resulta ser un poco más económico que el servicio de transporte tradicional como es el taxímetro. Entonces, que el conflicto legal está a la vista. Pueden llegar a entenderlo hasta los gremios de los taxis, de los taxímetros, que hay una competencia desleal en ese sentido. Eso es lo primero que surgió. Pero bueno, a pesar de todo ello y a pesar de toda la conflictividad legal que puedan llegar a generar la creación de una idea como esta y que se implemente esta idea, ¿ustedes qué creen? ¿Que si la tuvieran, la llevarían a cabo igual o dirían no? La verdad que surgen tantos conflictos con esta idea que yo quiero crear que prefiero no llevarla a cabo. A eso va la presentación de esta diapositiva en particular y el dibujo que le sigue a continuación. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que la harían igual? Muchas veces pasa, por eso a veces el derecho con el marketing no van de la mano y se contraponen, porque quizás vayan a consultar a un abogado y le pregunten al abogado, mirá, tengo esta idea, quiero llevar esto a cabo, es revolucionario, y a veces hay abogados que pueden llegar a decirle, no, mirá, estos son los pros y los contras, pero tenés muchas contras, porque puede surgir conflicto por esto, y por varias cosas más. Entonces, un abogado muchas veces, no malintencionado, sino por el hecho de tener que dar una consultoría legal y tener que advertirle al cliente qué es lo que puede llegar a pasar, frena un poco esa idea que puedes tener. Bueno, creo que es mejor consultar legalmente. Bien, pero a lo que voy, más que, inclusive, por supuesto, deberían consultarlo legalmente, pero a lo que voy es que tienen que pensar poner en la balanza cuál es el riesgo y cuál es el beneficio de esa idea que puedan llevar a cabo. ¿Está claro? Por eso lo del porcentaje, por eso lo del dibujo del porcentaje de allí. Que tienen que tener en cuenta cuál es el riesgo y el beneficio. Yo particularmente, si tuviese tenido una idea como la de Uber, no interesa la conflictividad, porque la conflictividad legal que pueda llegar a surgir, luego puede llegar a ser, como está haciendo en otros países, porque funciona.
puede llegar a ser corregida, puede surgir legislación nueva que le empiece a regular, pero el sistema funciona y es un negocio medianamente redondo. Entonces yo creo que en la balanza de los pros y los contras, creo que el beneficio en este caso es mucho más alto que el conflicto y el problema que pueda llegar a generar, con lo cual la llevaría a cabo. ¿Está claro? A eso voy. Quiero que quede claro eso. O sea, no se desmotiven, no se frenen frente a una idea. Y vean, y hay que ver cómo puede... sí. Yo tenía una empresa que... Ahí dice Nicolás, yo tenía una empresa... Perdón que leo las preguntas porque tenemos que dejarlo para la grabación y el video, o sea, las leo para que después las puedan ver otros. Yo tenía una empresa que distribuía Samsung en Argentina y Digital Fueguina Garbarino no me permitió lanzar la tienda oficial Samsung en Mercado Libre, quejándose en Samsung Electronics ya que estaba por lanzar los Samsung Store que le pertenecen a Garbarino. Bueno, está bien, ahí está. Pero bueno, perdóname Nicolás, vos distribuías Samsung en Argentina y eras un agente oficial de Samsung para poder hacer la distribución, me decís. Digital Fueguina Garbarino no te permitió lanzar. Pero bueno, ¿qué pasó con esto? A ver, Garbarino se quejó ante Samsung Electronics y Samsung les prohibió poder lanzarlo también, porque es una cuestión también es una cuestión de decisión de Samsung, no importa lo que diga Garbarino. El Samsung Store le pertenece a Garbarino. Ah, no le firmaron el contrato para ser tienda oficial en Mercado Libre. Es una cuestión de negociación, ¿viste? Y de poder. Bueno, más o menos hasta ahora viene la idea. Esto es como una parece breve, voy a tratar de hacerlo un poco más, más breve, pero es todo lo que les hablé hasta el momento es una introducción a lo que vamos a ver. Y no los quiero, esto lo voy a pasar más que nada porque también forma parte de material de lectura, estas diapositivas, porque tienen un poco de texto y de lectura para que lo vayan viendo. Y los voy a pasar un poquito rápido, así avanzamos y explicamos otros temas. Pero no puedo dejar de no dar lo que es una definición de lo que es comercio electrónico, ¿está bien? Pero es muy fácil, o sea, para que lo tengan y lo puedan leer. A ver, es una definición de comercio en general, ¿está bien? La diferencia es que para poder llevar a cabo o sea, habla de habilidad de realizar transacciones entre dos o más personas, cualquier tipo de transacción, transacción económica, comercial entre dos o más personas en donde se ofrece un bien o un producto, ¿está bien? Perdón, un producto o un servicio. Eso es una definición general de comercio. Una transacción entre dos o más personas con el fin de ofrecer un producto o un servicio a cambio de un precio en dinero, en especie, en lo que fuera, pero tiene que haber una transacción. Eso es una definición típica de comercio. Pero el comercio electrónico, la diferencia que tiene es que para poder realizar este tipo de transacciones lo que se utilizan son herramientas y técnicas electrónicas. Esa es la única diferencia. Como cuando en un momento les dije que hay una ley que tiene que ver con la ley de delitos informáticos, bueno, lo mismo. Es una definición de delito, pero se lleva a cabo ese delito a través de un medio informático, a través de un medio electrónico. Entonces, eso es lo que da la definición de lo que es delito informático o delito electrónico. Lo mismo para comercio. Cualquier tipo de transacción comercial, cualquier tipo de transacción entre dos o más personas ofreciendo bienes o productos, bienes o servicios, pero a través de medios electrónicos. Esa es una definición general de lo que es comercio electrónico. ¿Está claro? Y hay diferentes, se ve muy chico, no sé, ustedes capaz que lo pueden ver en pantalla más grande, yo no, diferentes tipos de clasificaciones de lo que puede ser comercio electrónico, ¿está bien? Esto es una clasificación que se da respecto a las partes que pueden intervenir dentro de lo que es un comercio electrónico, ¿está bien? Cuando son, bueno, C2C, B2C, B2B, o sea, tiene que ver con comercio electrónico, una contratación electrónica entre dos consumidores, o entre una empresa y un consumidor, o entre dos empresas, o cuando interviene el gobierno y una empresa, o cuando intervienen dos gobiernos, o gobiernos y consumidores. Bueno, es un tipo de clasificación de lo que es comercio electrónico. Quizás esto es muy teórico, pero también está bueno y sirve para que cuando efectúen algún tipo de elaboración de contrato, algún tipo de contrato de comercio electrónico, a veces estas siglas se utilizan dentro de lo que es la elaboración y la redacción de un contrato. Y quizás cuando ustedes lo vean,
Y, bueno, está bien, esto significa esto. Este contrato es un contrato que está categorizado dentro de esta determinada modalidad y ahora lo saben, quizás antes no lo sabían. Por eso menciono este tipo de clasificación. Y hay otras clasificaciones que ahora les voy a mencionar. Eso tiene que ver con, según las partes que intervienen en un comercio electrónico, ¿está bien? En un tipo de contratación a través de comercio electrónico. Bueno, y tenemos otro tipo de clasificación que tiene que ver con lo que es comercio electrónico directo o indirecto. El comercio electrónico indirecto tiene que ver con aquella contratación comercial que se efectúa a través de, comienza la transacción a través de un medio electrónico y finaliza o culmina a través de medios tradicionales. Por ejemplo, un ejemplo de comercio electrónico indirecto es, no sé, por ejemplo, Mercado Libre, que ustedes lo conocen bien, que está en todos los países de Latinoamérica. Una empresa como Mercado Libre, como eBay, en donde muchas veces compran un producto a través de esta plataforma, pero el producto es entregado a su domicilio, por un envío, por correo o puerta a puerta. Bueno, o sea, el contrato finaliza, culmina, se perfecciona, se le dice así legalmente, se perfecciona el contrato con la entrega del producto, pero ¿cómo se hace la entrega? Por un medio tradicional, llega a su domicilio, un producto tangible, porque tiene que ver, el comercio electrónico indirecto tiene que ver con la entrega de productos tangibles. Cuando hablamos de servicios o productos que son intangibles, hablamos de lo que se llama comercio electrónico directo. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto el comienzo de la transacción como la finalización de la misma se producen de manera online. Por ejemplo, la compra de un software por streaming, la compra de un software, no sé, un juego de PlayStation, un servicio como Netflix, un servicio como Spotify. Es un servicio que se contrata en forma electrónica y se recibe el servicio de manera electrónica. O lo mismo, no hablemos de servicio, hablemos de un producto, como puede ser turismo, muy bien, está bien, perfecto, turismo, ahí está. Cualquier tipo de, la compra de un pasaje. Hoy en día, ¿cómo se compran los pasajes? Te mandan el pasaje por mail, lo imprimís, se imprime inclusive un código de barras o un código QR, que después cuando llegas al aeropuerto lo verifican, lo leen, emiten el pasaje, pero ya está, la contratación está hecha. Es todo online. Compra de entradas por entradas de cine. Un juego, como decía recién, un software, se baja digitalmente. Te envían el número de serie, la clave de activación, la clave del producto, todo online. Son tipos de contrataciones electrónicas directas. Ese es otro tipo de clasificación de comercio electrónico. Y como toda actividad comercial tiene principios rectores, que hay dos que son muy fundamentales. Este es uno de ellos, lo que se llama principio de equivalencia funcional. Esto lo vamos a ver bien, o un poquito más en detalle, cuando hablemos de firma digital. ¿Está bien? ¿Y a qué se refiere el principio de equivalencia funcional? Tiene que ver con darle al medio electrónico por el cual se efectúa una contratación la misma eficacia jurídica y el mismo valor probatorio que sus equivalentes convencionales. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, voy a dar el ejemplo y después lo voy a explicar cuando hablemos de firma digital. Si yo tengo un contrato que se efectúa en forma electrónica y se envía un contrato vía mail a otra persona y, por ejemplo, se le aplica el procedimiento de firma digital a ese contrato, aunque no es un medio, ¿cuál es el medio tradicional de firmar un contrato? En papel, ¿no? Con firma de puño y letra, firma holográfica de puño y letra de la persona, y en el medio tradicional que es el papel, ¿está bien? Así la firma de un contrato. Bueno, acá estamos en lo que es una clase de comercio electrónico, con lo cual no estamos hablando del papel, estamos hablando de lo que es electrónicamente. Entonces, un contrato electrónico. Este principio de equivalencia funcional dice que se le debe dar idéntica de eficacia jurídica a ese contrato elaborado en forma electrónica como aquel que se haya elaborado a través de un medio tradicional, por escrito en un papel, en un medio tradicional como el papel. ¿Está claro? Eso tiene que ver con equivalencia funcional. Claro, hay empresas de envíos electrónicos fehacientes, claro, por supuesto, y mucho de eso, el checkmail, y mucho de eso
se utiliza a través del procedimiento de firma digital, que ahora lo vamos a ver, para poder cerciorarse la identidad del emisor del documento, que es una persona, bueno, ahora después lo vemos, más adelante lo vemos. No sé si llegamos a verlo hoy, pero vamos a tratar de verlo. Y otro principio importante es el que les decía también, el principio de neutralidad tecnológica. Este principio tiene que ver con que estos principios están dentro de lo que se llama la ley modelo UNCITRAL. Ahora vamos a ver algo de ello. Es una ley modelo que legisla en forma general todo lo que tiene que ver con comercio electrónico. Ahora lo vamos a ver más adelante, se los voy a mencionar acá. Esta ley, la ley modelo UNCITRAL. Es una ley creada por la Comisión de las Naciones Unidas y legisla sobre lo que es el derecho mercantil internacional. Y lo que hace es elaboró un aspecto normativo general en lo que se refiere a comercio electrónico y lo que marca son diferentes tipos de lineamientos generales que los países adherentes tendrían que llevar a cabo a la hora de elaborar su propia legislación. Lo que marca es un lineamiento general, diciéndoles a cada uno de los países, bueno, vos fuiste un país adherente a las Naciones Unidas y un país adherente a este tipo de legislación, a esta ley modelo. Bueno, bien, esta ley te marca estas pautas que deberías seguir cuando vos crees tu legislación en cuanto a derecho electrónico comercial. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, por eso, lo que marca son lineamientos generales. Y estos dos principios que les nombré recién, como la equivalencia funcional y ahora que vamos a hablar de neutralidad tecnológica, fueron pautados a través de esta ley modelo. ¿Y de qué habla la neutralidad tecnológica? Prohíbe, de alguna manera, que cualquier tipo de legislación obligue a utilizar un determinado formato o utilizar un determinado medio electrónico para llevar a cabo una transacción electrónica. Capaz que es un poco difícil de entenderlo así y es más fácil cuando dé este ejemplo. Por ejemplo, que acá en la Argentina exista una legislación que diga, bueno, para efectuar cualquier tipo de ofrecimiento de servicio de música por internet, la única plataforma válida es Spotify. ¿Está claro? Está prohibido a través de este principio. Es la única plataforma válida. Para efectuar cualquier tipo de transacción de compra y venta de productos a través de internet, la única plataforma válida para poder hacerlo es Mercado Libre. O la única plataforma válida es eBay. No. Entonces, ninguna legislación puede obligar a utilizar un determinado formato, una determinada plataforma, un determinado medio electrónico para que se efectúe una transacción electrónica, para que se lleve a cabo cualquier tipo de actividad de comercio electrónico. Eso es lo que indica y marca el principio de neutralidad tecnológica. Quedó más claro con los ejemplos, ¿no? Sí, sabía. Bueno, y lo que les comenté de esta ley. Lo que marca, les decía recién, ciertos lineamientos que los países deberían seguir a fines de elaborar su propia legislación en referencia a lo que es comercio electrónico. Bueno, acá lo dice, precisamente el objetivo de esta ley es ese, aportar lineamientos regulatorios para proponer a los estados la sanción de diferentes normas que, y más que nada, ¿para qué es? Porque también esto determina qué impacto comercial pueda llegar a tener una legislación en particular en otro país. Si los países que son adherentes siguen este tipo de lineamientos generales, digamos que uno podría llegar a analizar estadísticamente cierto negocio que uno quiera llevar a cabo, qué impacto pueda tener en otro país. Si la legislación es más o menos similar, el impacto y la conflictividad legal que pueda llegar a haber puede resultar parecida. Entonces es importante también para eso. ¿Por qué? Por eso mismo, porque son similares. Bueno, esto lo vamos a pasar para que lo... Bueno, esto más que nada lo que hace es... por eso la ley modelo UNCITRAL está cargada también dentro de los archivos, dentro de los archivos que están subidos a la plataforma, está también cargada para que la puedan bajar y si la quieren leer, lo hagan. Y acá hace mención de que en qué articulados específicos de esta ley modelo está regulado y mencionado lo que tiene que ver con estos principios de equivalencia funcional y el principio de equivalencia funcional y el principio de neutralidad tecnológica. ¿Está claro? Bueno.
Y bueno, por último vamos a ver otros tipos de modelos de contrato. Bueno, este es otro tipo de clasificación de lo que son contratos electrónicos, ¿está bien? De consumo, contratos interempresariales, entre empresas, bueno, lo vimos al principio, de las partes que lo celebran, cuáles son las partes que celebran este tipo de contratos. Contratos online y ejecutados fuera de la red, que son los contratos indirectos, y ejecutados online, que son los directos, y pueden también ser contratos telemáticos o electrónicos nacionales e internacionales. Y cuando hablamos de contratos de adhesión, bueno, la gran mayoría de los contratos electrónicos son, son de adhesión. ¿Saben lo que es un contrato de adhesión, no? Bueno, y acá les menciono ejemplos. Netflix. La gran mayoría son contratos de adhesión. Pero ¿saben lo que significa un contrato de adhesión? ¿Por qué la palabra adhesión? Muy probablemente cuando ustedes elaboren o tengan o lleven a cabo, o quizás ya lo tengan, alguna plataforma web para ofrecer un producto o un servicio a través del comercio electrónico, ofrezcan el contrato que hagan firmar sea de adhesión. No, significa lo siguiente, ahí dice Camilo, que me puedo salir en cualquier momento. No, el contrato de adhesión significa que es un contrato que no se puede modificar, que sus cláusulas no pueden ser modificadas. Es decir, una empresa X te ofrece un producto o un servicio y ese contrato, las cláusulas que ofrece, generalmente suceden en los contratos de servicio, ¿está bien? Un contrato de televisión por cable, Netflix, como recién mencionaron, o Spotify, o cualquier otro servicio que se ofrezca online, en donde las cláusulas de ese contrato están preestablecidas y el adquirente, el beneficiario de ese contrato, es decir, vos que sos la persona que va a adquirir el servicio de Netflix, por ejemplo, o el servicio de televisión por cable, o el servicio de Spotify, o un contrato mínimo que es un contrato igual, crearte un mail a través de Gmail en Google, a través de Google, una cuenta de Gmail, son contratos de adhesión, porque la empresa te establece las pautas y las cláusulas de ese contrato y lo aceptás o lo dejás, no podés modificarlo. Por eso de adhesión, porque te adherís a las condiciones de ese acuerdo, te adherís a las condiciones de ese contrato. ¿Está claro? No pueden ser modificadas. Generalmente, ¿qué sucede cuando? ¿Y en una plataforma web? ¿En dónde vemos plasmada este tipo de cláusulas? A ver. A ver alguno que me lo mencione. ¿En dónde se ven este tipo de cláusulas en una contratación web? En una página web. De un producto o un servicio que se esté ofreciendo. Ahí ven algo en la diapositiva, ven algo que dice perfección por aceptación, aceptación expresada en clic, se llama click and work agreements, ¿está bien? Haces clic y aceptas las condiciones. ¿En dónde se ven eso? Ahí está, muy bien Paula, en los términos y condiciones. Los términos y condiciones de una plataforma web son las cláusulas contractuales, son las cláusulas contractuales de ese servicio o producto que se está ofreciendo. Entonces vos aceptás o no aceptás los términos y condiciones. Si no aceptás, no te podés registrar. ¿Está claro? Términos y condiciones. Y muchas veces no es lo único que se ofrece, no es lo único que existe en una página web, términos y condiciones. Términos y condiciones, políticas de privacidad, eso tiene que ver más con protección de datos personales, ¿está bien? Las políticas de privacidad. ¿Han leído términos y condiciones de algunas páginas? Están todas las cláusulas como si fuese un contrato, prácticamente como si fuese un contrato. Bueno, y ustedes pueden ver que esos términos y condiciones no pueden ser modificados. O haces clic y lo aceptás o no. Así de simple. Bien, y bueno, estos son otros ejemplos que acá puse de lo que es un contrato electrónico directo. ¿Está bien? Directo, que bueno, lo fuimos mencionando. Y esto tiene que ver, otro tipo de, la última clasificación que les muestro, creo que la última, no los quiero aburrir más con esto. Que tiene que ver contratos entre presentes y ausentes. Esto significa, más que nada se los menciono a modo de ejemplo, que contratos entre presente y ausente no tiene que ver con el lugar físico donde se celebra un contrato, sino es una cuestión de tiempos, ¿está bien? No en dónde está en cada una de las partes, sino si se celebra el contrato en tiempos iguales o en tiempos diferentes. Cuando hablamos de contratos entre presentes, son contratos en donde las partes que celebran ese contrato lo hacen al mismo tiempo, están al mismo tiempo, o sea, en el caso de una página web, en donde te ofrece un servicio, la página te está ofreciendo X servicio y vos lo aceptás, los términos y condiciones, das OK, pagaste o te suscribiste o pasaste la tarjeta de crédito para la suscripción del servicio
hay tiempos iguales, la página que en el momento te está ofreciendo el servicio y vos que lo estás aceptando. Es un contrato entre presentes. Y contrato entre ausentes es algo que no suele darse, o sea, se suele dar más que nada en los contratos indirectos, el contrato entre ausentes. ¿Por qué? Como por ejemplo lo que hablamos de una modalidad de contrato indirecta. Por ejemplo, la compra de un producto a través de una página como Mercado Libre, en donde, si bien el producto se compra online, en forma online, no se perfecciona esa contratación hasta que ese producto no es entregado al comprador. Entonces se perfeccionan en tiempos diferentes, el comienzo del contrato y la finalización del mismo. ¿Está claro? Bueno, y es esto, contrato entre presentes, la inmediatez, online y offline. ¿Está claro? Yo lo dejo más claro con el tema de los ejemplos, me parece. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco, el viernes les comento, pues ya empezamos, ¿a qué hora empezamos? 7:30, ¿no? 7:30 empezamos, está bien, tenemos tiempo todavía, está bueno, tenemos tiempo. Vamos a hablar un poco de firma digital, de lo que es la firma digital. ¿Recuerdan recién cuando hablamos de lo que es el principio de equivalencia funcional que les dije? Tratar de que darle la validez jurídica, la eficacia jurídica, el mismo valor probatorio a un documento electrónico que aquel que fuera elaborado a través de medios tradicionales. Entonces, la ley de firma digital, este es el número de ley acá en nuestro país de firma digital, pero es similar en todos los países de Latinoamérica. Así que, no solamente que es similar, el procedimiento, por eso yo pongo este dibujo que es muy engañoso, porque muchos entienden de qué es una firma digital. Yo a veces lo pregunto. Ahora, ustedes no los quiero hacer caer en eso, que pregunto siempre qué es una firma digital. Entonces, inclusive yo pongo ese dibujo y dicen, bueno, la firma, yo agarro un lápiz electrónico y hago una firma. ¿Eso es una firma digital? No, eso no es una firma digital, es una firma digitalizada, pero no es una firma digital, ¿está bien? La firma digital en realidad es un procedimiento, no es algo tangible, no es una cosa, no es algo tangible, es un procedimiento la firma digital. Y la ley de firma digital lo que hace es hacer una distinción importante entre lo que es firma digital, firma electrónica o un documento digital, que sería lo genérico. Un documento, un contrato electrónico sería un documento digital. Bien, entonces, este es el procedimiento. Ustedes capaz que lo pueden, yo lo veo muy chiquito acá porque tengo que tener también el chat por los que me escriben y me preguntan, y lo veo muy pequeño la plantilla. Entonces ustedes capaz que lo pueden agrandar y pueden ver un poco más en un zoom más amplio cuál es el cuadro de lo que es el procedimiento de firma digital. Pero ¿para qué sirve? ¿Para qué es muy importante la firma digital? Precisamente para eso. Una de las cuestiones fundamentales de la aplicación del procedimiento digital, de firma digital, a un documento electrónico es el hecho de darle esa validez jurídica, ese carácter probatorio al documento por sí solo. Sería la firma digital, un documento al que se le aplica el procedimiento de firma digital, haría las veces de lo que podría ser una escritura pública, ¿está bien? O un acta notarial. O sea, un documento avalado por un escribano. ¿Está claro? O sea, un documento tradicional con una firma certificada por un escribano, o un acta notarial elaborada por un escribano, o una escritura pública, es lo mismo, se hace a través de una hoja protocolizada, ¿está bien? Ese tipo de documento, ¿qué validez jurídica tiene? Es un documento que es válido por sí mismo. O sea, el escribano, ¿qué es lo que hace? El escribano da fe de la identidad de las partes que firmaron ese acuerdo. Nunca da fe del contenido del escribano, ni de lo que se trata. Eso no tiene nada que ver. O sea, eso forma parte de las propias condiciones del contrato. Pero lo que certifica el escribano, ahí está, como dice Paula, lo que certifica el escribano es la identidad de las partes. Bueno, la firma digital, el procedimiento de firma digital aplicado a un documento electrónico, hace las veces de un escribano. Lo que hace es certificar de alguna manera la identidad de las partes, del emisor del documento, ese emisor del documento electrónico que le aplica el procedimiento de firma digital. Y lo voy a explicar muy por encima, qué es lo que hace este procedimiento.
lo que hace es, al aplicarse al documento electrónico, se encripta ese documento, y al encriptarse el documento genera dos tipos de clave. Una clave pública y una clave privada. La clave privada es la clave que posee el emisor del documento. Y la clave pública es la que se adjunta al documento electrónico y se le envía a la persona que va a recibir ese documento. Clave que esta persona aplica a ese documento y al aplicarla se desencripta. Si ocurre dentro de este procedimiento algún tipo de inconveniente, porque no se desencripta correctamente, porque es ilegible. A ver, cuando ese documento electrónico se encripta, es como que ustedes estuvieran leyendo una carta de 10 renglones totalmente legible, y al encriptarse quedan todas las palabras desordenadas, cortadas, pasan a ser, de 10 renglones pasa a ser un renglón, no se entiende nada de lo que dice. Así sería la encriptación. Cuando se aplica la clave pública, el receptor del documento aplica la clave pública, debería leerse esa carta de 10 renglones correctamente. Si en el procedimiento de desencriptación ocurre algún error, ese documento no tiene validez. No tiene validez como documento con firma digital. Sea por el motivo que fuera, porque en el medio quiso modificarse, porque la clave que se aplicó no es la correcta, porque hubo alguna en el traspaso, hubo alguna modificación en forma electrónica de ese documento, entonces no cumple con uno de los requisitos de validez de firma digital. Pero más o menos ese es el procedimiento, ¿está bien? Y bueno, precisamente para esto hay software específico. Bueno, esto es un ejemplo de una empresa que lo que hace es vender, entregar un software que se llama Encode, el software. Esta empresa lo que hace es entregarte un software que vos podés aplicar dentro de tu PC, a través de tu browser o a través del browser que estés utilizando, sea Chrome, Firefox, Internet Explorer, o a través de un cliente de mail que vos tengas. Hoy en día la mayoría de la gente utiliza los browsers para leer los mails, ¿no? Porque tiene cuentas en Gmail, en Hotmail, en Yahoo. Pero bueno, digamos, el viejo, ahora me olvidé el nombre del... me olvidé el nombre del... ¿cómo se llama? El Outlook. Ahí está. Bueno, perdóname Paula, que vos preguntaste, no lo vi. Dice, ¿para qué se utiliza en e-commerce la firma digital? Bueno, precisamente para eso. Precisamente para darle validez jurídica a cualquier... no se utiliza para todo tipo de transacción comercial, está bien, pero digamos que si vos tenés la posibilidad de que si vos querés efectuar algún tipo de transacción comercial que es importante, y ese documento electrónico y ese contrato electrónico que se va a firmar, que vas a firmar vos con otro comerciante, con otra empresa, o con un usuario, o con un consumidor, con quien fuera, vos le querés dar validez jurídica porque te parece importante, darle un respaldo jurídico importante a ese tipo de contrato electrónico, se le puede aplicar firma digital. Tampoco tenés que estar vos registrado para aplicar firma digital. Hay empresas, como por ejemplo esta empresa, además de vender un software, también ofrece el servicio de aplicación del procedimiento de firma digital a documentos electrónicos. ¿Está claro? Entonces, es lo mismo. A ver, bueno, no sería el caso similar, pero por ejemplo, un contrato por medio tradicional, en papel, entre dos partes, un contrato de una compraventa, no de inmuebles, no de inmuebles no, porque es obligatorio por ley, pero digamos, es obligatorio por ley, digo, que se haga una escritura pública porque tiene que estar registrado, pero cualquier otro tipo de contrato, ¿no? De una compraventa X, de un producto, de un servicio, de lo que fuera. ¿Se puede firmar un contrato privado entre partes si es válido? Sí, es absolutamente válido. Ahora, si vos le querés dar una mayor seguridad a ese contrato, ¿no irías a un escribano que te certifique la firma de ese contrato? Quizás sí. Bueno, ahí está, no tanto para B2C, sí. Igualmente la firma digital no es que esa firma se aplica solamente a modalidades contractuales, o sea, a contratos electrónicos, sino también se aplica también a diferentes tipos de documentos electrónicos. Hoy en día se utiliza mucho. Ahí está, Signaturit, bien. ¿En dónde, Sara? Perdóname, Sara, ¿vos de dónde sos? Ah, de Madrid, bien, perfecto. Bueno, hoy en día se utiliza mucho la firma digital, por ejemplo, en historias clínicas, de sanatorios, hospitales, clínicas médicas. Se aplica la firma digital a historias clínicas de pacientes. También organismos impositivos.
acá en nuestro país la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, ANSES. Para el recibo de sueldo se utiliza mucho la firma digital, ¿es cierto? Sí. Acá en Argentina hay una plataforma web que se llama Tu Recibo Online, que muchas empresas lo están utilizando, en donde con un mero clic el trabajador firma el recibo de sueldo. Hasta inclusive, por ejemplo, cuando despiden a una persona y esa liquidación final o esa indemnización también tiene que tener un recibo, esa liquidación es similar a un recibo de sueldo, hasta da la opción de que si el trabajador no está de acuerdo con lo que le pagaron y quiere reclamar, hay una opción de que puede firmar en disconformidad. Hay otro clic más, otra casilla más en donde está firmando ese documento y lo firma en disconformidad. Para emitir facturas electrónicas, dice Evelyn, claro, sí, por supuesto. Para muchas cosas se utiliza la firma digital. Los bancos utilizan firma digital, para resúmenes de cuenta, para operaciones interbancarias entre bancos. Sí, se está utilizando mucho la firma digital. Bien. Entonces, de firma digital, recién vimos que, lo que comentaba, la validez de una firma digital. O sea, para que un documento electrónico posea una firma digital válida, se tienen que dar estos 3 requisitos sine qua non. Son obligatorios. Lo que uno se los mencioné recién, que el procedimiento de verificación sea correcto, es decir, que no haya dentro del procedimiento de desencriptación de ese documento electrónico no haya ninguna falla, ¿está bien? Si no cumple con ese requisito ya no tiene firma digital el documento. Puede ser un documento electrónico, pero puede no tener firma digital. Ahora vamos a ver qué tipo de firma sería en ese caso, ¿está bien? Bueno, que el certificado digital sea vigente, es decir, que certificado digital vigente significa lo siguiente. Y esto guarda relación con el último requisito, con el tercero que figura acá, que dice procedimiento hecho por un certificador licenciado. Bueno, esta empresa que te ofrece este servicio es un certificador licenciado. O sea, la firma digital en nuestro país, como en otros, la otorga un organismo público, un organismo del Estado, ¿está bien? En nuestro caso es la Secretaría de Jefatura de Gabinete de la Nación. Es la que otorga, otorga el título de certificador licenciado a X empresa o a una persona en particular que tiene que registrarse con un determinado procedimiento para que pueda ofrecer el servicio o aplicar procedimientos de firma digital, o ofrecer el servicio para aplicar el procedimiento de firma digital a ciertos documentos. Bueno, primero eso, que el certificador tiene que ser un certificador licenciado quien aplique ese procedimiento, que el procedimiento de verificación tiene que ser correcto, y que el certificado digital se encuentre vigente, es decir, el certificado digital que posea esa persona que puede aplicar el procedimiento de firma digital o esa empresa que puede aplicar el procedimiento de firma digital tenga un certificado digital vigente. ¿Qué significa que esté vigente? Dura un año, se renueva anualmente los certificados digitales. Y si la empresa no renovó el certificado digital y aplicó el procedimiento de firma digital, lo cual quiere decir que no estaba vigente porque no lo renovó, deja de tener validez como firma digital ese documento. ¿Está claro? Son 3 requisitos fundamentales. Y como decía recién, mencionaba algo en particular, ¿qué sucede si alguno de estos requisitos no se cumplen? Con uno que no se cumpla ya es suficiente para que el documento no tenga la validez de una firma digital. Bien. ¿Qué pasa si alguno de ellos no se cumple? Puede ser que al no cumplirse, ese documento lo que posea, bueno, estos son certificados de licenciados. Firma electrónica. Por eso hago mención a este cuadro que hice. Si el documento al que se le aplicó una firma digital no cumple con alguno de estos 3 requisitos, el documento, según nuestra ley y la legislación en general de otros países, es igual en ese sentido. Hace la enunciación de lo que es una firma digital, una firma electrónica o un documento digital por decantación de lo que, no es, de lo que no se cumpla, ¿está? Si el procedimiento es correcto, está todo perfecto, ese documento posee firma digital. Si alguno de los requisitos que recién nombré no se dan, ese documento lo que va a poseer es una firma electrónica, no digital. Es una firma electrónica, pero no digital. Tiene validez y puede llegar a tener validez igual. El tema es que la carga probatoria de ese documento es diferente. Ahora lo explico qué significa eso.
Y después lo que hace es que si ese documento ni siquiera tiene firma electrónica, es decir, no tiene ningún tipo de firma, de lo que estamos hablando es de un genérico, de lo que es un documento digital. Cualquier tipo de documento, que se encuentra alojado en un medio electrónico. ¿Está claro? Lo que fuera. Un documento. Un contrato elaborado enviado por mail. Es un documento digital. No tiene firma, pero es un documento digital. Porque el medio que se utilizó para elaborarlo es un medio electrónico. Es un genérico. Bien, ¿por qué hablo de la carga probatoria o no? Si puede tener carga, o sea, puede ser válido, puede tener cierta validez jurídica un documento que tiene firma electrónica y no firma digital. Sí. Lo que sucede es que, como recién lo decía, tengamos en cuenta que cualquier documento que tiene firma digital hace las veces en comparación con lo de que es un documento, por ejemplo, con una certificación de firma de un escribano público, ¿está bien? O es un documento que fue elaborado por un acta notarial. ¿Qué significa eso? Ustedes en sus países, en sus diferentes países, deben saber que la validez jurídica que tiene un documento elaborado a través de un acta notarial o certificado a través de un escribano es válido por sí mismo. Es válido por sí mismo. No se le puede oponer prueba en contrario. Es válido por sí mismo por el hecho de ser certificado por un escribano. Hay algo que se llama redargución de falsedad que se puede llegar a hacer contra un documento de ese estilo, un documento por acta notarial o por escribano, que no los quiero marear ni se los voy a aplicar en este momento, porque es un procedimiento jurídico que nada que ver con esto. Bueno, pero tengan en cuenta que cualquier documento que se certifique a través de un escribano o se haga a través de un acta notarial es válido por sí mismo, tiene la carga probatoria suficiente y la eficacia jurídica suficiente por sí misma, sin tener que demostrarlo a través de otro tipo de medios. Ese contrato electrónico, ese contrato que se haya hecho a través de certificación de firmas, ¿está bien? Por escribano público. Bueno, pasa lo mismo con un documento donde se le aplicó correctamente el procedimiento de firma digital. Ese documento, por tener el procedimiento de firma digital correcto y aplicarse la firma digital, electrónicamente es válido por sí mismo. El otro tipo de documento, si se produce algún error o algún requisito de los que mencioné no se dan y pasa a tener solamente firma electrónica ese documento, no digo que no sea válido, pero no es válido por sí mismo, o sea, deberá demostrarse con otros medios adicionales de prueba, ¿está claro? Y es más discutible, no el que tiene firma digital. ¿Más o menos se entendió la diferencia? Ah, qué buena pregunta, Néstor. Qué buena pregunta. Mirá, en realidad, no. ¿Pero por qué? Porque como todo, las legislaciones... Tengo a todos los clientes de punta con este tema, claro. Como todo, las legislaciones tratan de crearse de alguna manera protegiendo a quien dentro de la relación comercial. Mirá, confundo laboral porque pasa lo mismo con el derecho laboral, pero como lo mismo, la legislación laboral trata de proteger a quién. Bueno, acá la legislación en lo que se refiere a comercio trata de proteger a quién. A quien dentro de ambas partes se cree quién es el más débil. Entonces, en una relación comercial, ¿quién resulta en la generalidad el más débil? El consumidor. ¿A quién suele engañarse, digamos entre comillas? Al consumidor. Entonces, la legislación que se creó por eso es Ley de Defensa del Consumidor. Es una legislación creada para regular la contratación comercial en donde se ve afectado en sus derechos el consumidor y tenga una herramienta para poder reclamar. No hay una legislación específica que defienda al vendedor. O sea, por supuesto que hay legislación que defienda al vendedor, pero es la legislación general. Frente a un... mirá, te voy a comentar un caso. Nosotros aquí, yo y el doctor González Frea, yo pertenezco al estudio de González Frea aquí en Argentina, en Buenos Aires, somos abogados de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Han venido alguna que otra vez reclamos, cuando, sobre todo suceden, a veces hay reclamos cuando en las épocas del Black Friday, del Cyber Monday, en esos fines de semana de ofertas, en donde surgen algún tipo de reclamo y nos llegan, por ejemplo, una vez me acuerdo que nos llegó un reclamo por una persona
que había comprado en Mercado Libre un televisor, una televisión LED de 50 pulgadas, no me acuerdo ahora la cifra, pero suponete a 500 pesos, algo así, o 1500 pesos, una cosa así. No, era un televisor de 40 pulgadas a 1500 pesos. Y había habido un error en la publicación, en realidad eran 15.000, se comieron un cero y pusieron 1500 pesos. A ver, para los que son de otros países, sería $100. Un televisor de 50 pulgadas en Argentina, no existe eso. Capaz que en Estados Unidos hay televisores por $100, yo he visto, pero acá no. O sea, un televisor de 40 pulgadas, Smart TV, de 1500 pesos, no hay. Fue un error evidente. Pero esta persona lo compró. Entonces, la empresa, que no voy a nombrar cuál, no lo quería dar, porque había sido un error. ¿Hay legislación que pueda proteger al vendedor que por cometer un error vende un producto a ese precio y quizás el comprador vivo, el malintencionado, diga, ah, no, pero estaba a ese precio y yo lo compré y lo quiero? Sí, o sea, no hay una legislación específica, pero por ejemplo en Argentina hay algo que se denomina precio vil. Es una legislación que está dentro de lo que es nuestro Código Civil. Si el precio es vil, si el precio es irrisorio, es evidente que, no digo que haya una mala intención del comprador, pero es evidente que se debió un error y por ese error no puede verse perjudicado económicamente el vendedor del producto, ¿está bien? Porque el precio es un precio irrisorio, precio vil se le denomina. Entonces, bueno, pero es algo que lo legisla, que lo regula la legislación en general en materia civil, en nuestro país como también en otros que debe ocurrir. ¿Está claro? Pero no hay algo específico. ¿Está bien, Néstor? Bueno, lo que pasa es que, ¿cómo se podría...? Bien, Néstor. El margen de estafas es muy alto por parte de compradores. Sí, claro. Lo que pasa es que las cuestiones de estafa de compradores ya corre por otro camino. O sea, si hay una estafa, la estafa puede enmarcarse dentro de lo que es un delito penal y se puede hacer una denuncia del comprador. Hay que encontrarlo también, ¿no? Pero bueno, porque sobre todo pasa mucho con el tema de comercialización online, o sea, electrónica, que la persona no lo tenés frente a frente para poder saber quién es o identificarlo correctamente. Entonces, ¿a quién le haces la denuncia, no? ¿A quién le haces la denuncia penal? Pero bueno, lo que pasa es que la ley, repito, la pregunta de Néstor venía si hay algo específico. No, una legislación específica que proteja al vendedor no hay. No hay como una legislación específica que sí proteja al consumidor, ¿está? Y ahí Juan Pablo pone cómo se podría buscar esa protección en Colombia. Bueno, lo mismo, Juan Pablo, ver frente a este tipo de estafas o a este tipo de accionar malintencionado por parte de consumidores o de clientes, ver específicamente qué legislación es la aplicable en el caso de que se produzca una estafa. Supongo y calculo que es la misma, o sea, en Colombia también hay un código penal que legisla y regula sobre delitos de estafa, delitos de extorsión, y también en forma electrónica, está bien, el delito de estafa electrónica, de sustitución de identidad, que puede ser también hacerse pasar por otra persona, a través de, no sé, de una tarjeta de crédito clonada, es lo mismo. Bueno, está, hay compradores que dice, Néstor ahí dice, hay compradores que compran ropa, la usan el fin de semana y después piden devolución del dinero. Claro. Hay que ver qué tipo de ropa esa, ¿no? Generalmente, capaz que si vos tenés un local de ropa de fiesta, entonces compras un traje, porque tenés una fiesta el domingo, el sábado, lo usan y después el lunes lo devuelven y tienen la plata de nuevo. Lo que pasa es que, bueno, a ver, también está en... Eso también tiene que ver con cuáles son las condiciones en Estados Unidos. Bueno, eso también tiene que ver cuáles son las condiciones de contratación que... las condiciones dentro de las cláusulas de las condiciones del contrato de compraventa de determinado producto o servicio. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Que el vendedor del producto, o sea, ustedes como empresa que van a vender un producto o ofrecer un servicio, hablemos de producto en particular, está bien, como por el ejemplo que pone Néstor. Claro, en cada país es diferente, como dice Paula, pero hablemos del ejemplo de Néstor. Si vos pones en las condiciones de tu producto que vas a vender que una persona en el plazo de 48 o 72 horas ese producto sin ningún motivo lo puede devolverlo y exigir que se le reintegre el dinero, bueno,
son las condiciones que vos planteaste en ese tipo de contratación. ¿Está claro? Ahora, si el producto lo devuelve porque se le ocurre, pero no tiene ninguna falla, no tiene ningún problema, y lo devuelve porque se le ocurre devolverlo, si ese tipo de cláusula dentro de la contratación no está establecida, tenés todo el derecho del mundo a no devolvérselo, también no devolverle el dinero, negarte a devolverle el dinero, porque no solo porque ahí sí estaremos en el caso de un abuso por parte del comprador, del consumidor, en ese sentido. Bueno, pero eso después vamos a hablar de, cuando hablemos de defensa del consumidor, vamos a ver específicamente estos temas. Vamos a ver específicamente estos temas cuando hablemos de defensa del consumidor. Por eso les decía que cuando hablemos de la legislación sobre defensa del consumidor, da mucho para hablar, porque es lo que típicamente ocurre. Ahí empezó Néstor, Paula, Sara. Bueno, ¿qué pasa? Todos los problemas que ustedes tienen cuando tienen una empresa, ¿con quién los tienen generalmente los problemas? Con los consumidores. Entonces, esa clase específica, si hablamos de consumidores, es una clase de pura consulta, porque yo sé que todos tienen problemas con la conflictividad legal que existe para todo comerciante es los problemas que suelen tener con los consumidores y los reclamos que los consumidores suelen hacer, y hasta reclamos absurdos, ya lo sé. Aquí en la Argentina hay un organismo que se llama COPREC, que es el organismo que trata de mediar ante cualquier reclamo ante defensa del consumidor. Y conozco abogados, colegas que son conciliadores y son mediadores del COPREC, y que muchas veces me dicen que hay reclamos que son totalmente absurdos. O sea, reclamos aparte de precios irrisorios, no sé, lo que fuera. Una persona no sé, porque no le devolvieron un peso en el cambio, hace un reclamo. O sea, genera toda una maquinaria de un movimiento de trabajo, y utiliza al Estado para eso, para hacer un reclamo irrisorio. Muchas veces sucede también eso, sí. Bueno, lo último que vamos a ver, que tiene que ver con la jurisdicción. Es decir, a ver, jurisdicción significa que frente a cualquier conflictividad legal que surja en una transacción comercial electrónica, ¿cuál va a ser el organismo competente que va a legislar, o sea, que va a intervenir en ese tipo de conflictividad legal? Es decir, ¿a qué tipo de jurisdicción se someten las partes? No sé si lo habrán escuchado alguna vez esto, frente a una conflictividad legal. Eso se denomina jurisdicción. O sea, muchas veces tiene que ver con el lugar de celebración del contrato. El lugar de celebración de contrato, el principio que tenemos aquí en Argentina y también en otros países es similar, es lo que se denomina principio de autonomía de la voluntad. Es decir, que en cualquier contrato que se celebren entre partes, son estas partes las que acuerdan libremente y en forma voluntaria a qué jurisdicción van a someterse si sucede algún conflicto legal como consecuencia de esa contratación comercial. ¿Está bien? Que es lo mismo en forma electrónica o en forma tradicional. Bien. Eso se denomina prórroga de la competencia. Prórroga de la competencia no es prórroga pedir un poco más de tiempo, no. Prórroga de la competencia significa que las partes libremente acuerdan en forma voluntaria a qué jurisdicción van a someterse. Jurisdicción en cuanto al lugar, ¿está bien? Y después, pero eso es cuando hay una cláusula establecida en ese contrato, que muchas veces, ahora vamos a ver algunos ejemplos, en donde ciertas páginas web, tengo un ejemplo de Dafiti, que es una empresa que vende Dafiti, ayúdenme, que vende zapatos, creo, ¿no? Zapatos, carteras, creo, sí. Dafiti, bueno, tengo un ejemplo ahí de Mercado Libre también, en donde los términos y condiciones, dentro de una de las cláusulas de términos y condiciones, establece la jurisdicción. Facebook también, hay un ejemplo de Facebook, que es un poco malicioso para nuestro país, pero bueno, ahora lo vamos a ver. Bueno, cuando hay una cláusula establecida, es eso, el principio de autonomía de la voluntad. Las partes libremente deciden qué jurisdicción va a ser aplicable, o sea, en qué juzgado, ante qué tribunal judicial se va a dirimir el conflicto. ¿Está claro? Eso tiene que ver con eso. Bueno, cuando no hay una cláusula establecida en esa contratación electrónica, en esa contratación comercial, no hay una cláusula establecida, o sea, no dicen las partes ni acuerdan o no dice nada en cuanto a qué jurisdicción va a aplicarse la conflictividad, qué jurisdicción va a ser la aplicable a los fines de dirimir el conflicto que pueda llegar a surgir, hay un par de teorías. Una de las teorías es la que se denomina teoría de la recepción, es decir, teoría de la recepción es
tiene que ver con quién recibe ese documento, es decir, quién acepta el contrato, por ejemplo. Si hay una contratación en donde se envía un contrato electrónico, no sé, pongamos el ejemplo de nuestro país, de Jujuy, y recibe, no sé, una persona desde Jujuy, de una provincia acá de la Argentina, ¿no? De Jujuy, envía un contrato electrónico a una persona ubicada en Buenos Aires, la teoría de la recepción marca que cuando esa persona recibe el documento y acepta ese contrato electrónico, firmándolo y acepta el contrato electrónico, bueno, se dirime la conflictividad que pueda llegar a surgir en el domicilio de esa persona que recibe el documento. Por eso se le habla de teoría de la recepción. Pero esta teoría de la recepción, o aquellos contratos que no tienen una cláusula específica establecida, encuentran también su excepción en lo que establece, por ejemplo, en nuestra legislación, la Ley de Defensa del Consumidor, que, repito, como hablamos antes, Néstor también, ¿por qué se crea una Ley de Defensa del Consumidor? Porque se entiende que la parte más débil es el consumidor. Entonces, si se entiende que la parte más débil es el consumidor, ¿qué legislación aplicable o cuál es la jurisdicción que se va a aplicar en el caso de que haya un conflicto a dirimirse entre, por ejemplo, una empresa y el consumidor? El domicilio del consumidor, porque es la parte más débil y es la parte que no podría trasladarse a otro lugar diferente para poder dirimir el conflicto en otra provincia o en otro país. Entonces, el artículo 37 de nuestra ley específicamente dice que es el domicilio del consumidor. Pero bueno, esto que tiene que ver con los ejemplos que les quería mencionar, que tiene que ver con la competencia, la jurisdicción aplicable. Por ejemplo, hay una cláusula, está un poquito entrecortada, pero es el punto 15, creo, si no me equivoco, de lo que es los términos y condiciones de Facebook, que específicamente habla de conflictos. ¿Cuándo se genera un conflicto con Facebook? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo un usuario de Facebook, pero por ejemplo quiero vender un producto. ¿Cuántos productos o servicios se publican hoy en día a través de Facebook? Y si esos productos, si bien una publicación puede llegar a ser gratuita, si vos le querés dar mayor relevancia a esa publicación, te puede cobrar un costo Facebook por ese tipo de publicaciones. Bueno, bien. Supongamos que publicás un producto o un servicio y le querés dar un realce a esa publicación en Facebook, y Facebook te dice, bueno, está bien, pero te sale tanto dinero para publicarlo durante un mes, no sé, lo que fuera, no importa el tiempo, pero te sale tanto dinero. Supongamos que lo pagamos y el producto no aparece, o la publicación no aparece, pero lo pagaste, y pasaron tantos días y no aparece la publicación, y la publicación nunca apareció de lo que vos querías vender, y de repente querías vender algo específicamente para un fin de semana, porque era un día especial, el Día de la Madre, y tenías un producto específico para el Día de la Madre, y no aparece y no se publicó, y el Día de la Madre pasó y ya está, ya no sirve después, si te lo ponen después no sirve, o sea, ya el día pasó y ya ese producto no lo vendiste, o no lo vendiste con las expectativas que tenías para venderlo. Bueno, está bien, Facebook, listo, ya está, devuélveme el dinero, no te la devuelve. Entonces, ahí comienza el conflicto, no te devuelve el dinero Facebook, lo que fuera que pase, pero no te lo devuelve. Bien. O podés reclamar, no sé, pérdida de chance, lo que fuera, porque era un día especial y creías que podías venderlo. Es más difícil eso, ¿no? Pero quedémonos en el ejemplo de que el dinero no es devuelto. ¿Qué te dice Facebook? Que ante cualquier conflicto que suceda con ellos, dice, resolverás cualquier demanda, causa de acción o conflicto colectivo o demanda que tengas, que tengas con nosotros, surgida de la presente declaración de Facebook, que es en los términos y condiciones de Facebook, yo lo estoy leyendo, no sé si ustedes lo pueden leer, o relacionada con estos únicamente en el Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California o en un tribunal estatal del Condado de San Mateo. Genial, vos pagaste 100 pesos argentinos, ¿no? $3 para publicar un producto. No te lo publicaron. Pasó el tiempo de lo que vos necesitabas el producto que sea publicado, ya no te sirve. Pedís que te devuelvan el dinero. El dinero no te lo devuelven, no te lo reintegran, nada. Te dice, bueno, ¿querés reclamar estos $5? Tenés que venir a Estados Unidos a reclamarlo. ¿Es justo? Bueno, esto es un conflicto de empresa-consumidor. ¿Qué dice la legislación aquí en la Argentina particularmente respecto de esto? Perdón, se cortó. Se cortó el audio. No sé hasta dónde escucharon, ¿me pueden decir? Porque justo estaba dando el ejemplo. ¿Alguno me puede escribir hasta dónde escucharon? Escucharon todo. Entonces fue lo tuyo, Paula. Todo, dicen todo. Bueno, quedaste sola, Paula. No, espera.
Decime vos hasta dónde escuchaste, Paula. Ah, está bien, sos vos. Ah, no escucha Paula, no me está escuchando. Bueno, les comento. Por ejemplo, en Argentina, Facebook tiene domicilio legal en Argentina, porque tiene domicilio legal aquí y comercializa aquí en la Argentina. Entonces también es un accionar malicioso de parte de ellos decir que ante cualquier conflicto legal, si vos aceptás esos términos y condiciones, o sea, son cláusulas leoninas. A ver, ¿qué significa una cláusula leonina? Una cláusula leonina significa una cláusula que es abusiva del derecho, o sea, es en abuso del derecho del consumidor en total detrimento económico del consumidor, porque vos no le puedes exigir a una persona que efectúe un gasto de traslado de 30 veces lo que está reclamando, porque ¿qué va a hacer esa persona frente a una cláusula como esta? ¿Qué va a hacer? Y va a desistir del reclamo, dice, bueno, ya está, listo, ya está, perdí la plata, no se va a viajar a Estados Unidos para reclamar. Entonces es una cláusula leonina, sobre todo en aquellos países en donde, no sé cómo será la legislación, quizás en otros países donde Facebook no tenga oficinas legales, en casi todos los países está, porque si no, no podría comercializar Facebook, aquí también está. Entonces existe, y hay abogados de Facebook aquí en la Argentina, entonces sí se podría reclamar. Y por ley de defensa del consumidor está establecido esta excepción como la que nombré recién, que es la excepción. O sea, por más que inclusive aquí, en este caso en particular, haya una cláusula que diga, porque esta cláusula es una cláusula del primer ejemplo que hablamos, cuando está pactado en la cláusula específica cuál es la jurisdicción. Las otras eran cuando hay una cláusula establecida. Acá hay una cláusula establecida, entonces si hay una cláusula establecida, yo tengo que hacer el reclamo allí a los Estados Unidos. No, porque la cuestión es esta que estaba mencionando recién. Esta cláusula, por más que esté establecida, es una cláusula leonina, es una cláusula abusiva de un derecho. Es una cláusula por medio de la cual una empresa como Facebook, con el poderío económico que tiene, le exige a un simple consumidor, que quizás sea un trabajador o tiene una empresa chica, le exige generar un tremendo gasto para poder reclamar una suma quizás irrisoria, no sé, supónganse, esa persona gastó $10 en una publicación y tiene que sacarse un pasaje a Estados Unidos de $1.500 para poder hacer un reclamo, es una locura. ¿Qué va a hacer? No va a hacer nada, porque no va a hacer ese gasto para poder reclamar esos $50 que Facebook no le devolvió. ¿Está claro? Bueno, entonces esta cláusula es una cláusula abusiva del derecho. Para nuestra legislación y para la legislación de la mayoría de los países, cualquier cláusula que sea abusiva de un derecho es una cláusula nula, es una cláusula que no tiene valor. En ese caso sería un términos y condiciones donde sería una cláusula inexistente. Sería un tipo de términos y condiciones en donde la jurisdicción que recién hablamos no estaría establecida, porque sería nula. ¿Está? Bueno, y hay otros casos, otros términos y condiciones que les menciono acá, como recién les dije, Mercado Libre, que es el de acá de la Argentina estoy mencionando, Mercado Libre, o Dafiti, que es la empresa esta empresa de venta de zapatos, carteras, creo, son tiendas online. Bueno, estas empresas también dentro de los términos y condiciones establecen una jurisdicción y ley aplicable, ¿está bien? Aquí el caso de Mercado Libre dice, porque tiene domicilio legal en Argentina y también tiene domicilio legal en cada uno de los países del mundo donde, bueno, está Mercado Libre Brasil, Mercado Libre Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú, Venezuela, Colombia. Entonces, bueno, está establecido específicamente dentro de los términos y condiciones la jurisdicción de la ley aplicable. Y lo mismo para un ejemplo como el de Dafiti, después léanlo, van a verlo, lo van a leer bien ahí, que están establecidos. Bueno, y nada más. Hoy vamos a cortar. Acá justo venía propiedad intelectual. Pero bueno, esto igual lo tienen subido, lo van a poder leer un poquito. Pero vamos a hacer un corte de acá, son las 9 de la noche ya estamos hace 1h30. Bueno, y continuaríamos con la siguiente clase, la segunda, el viernes a las 19:30. Gracias, hasta luego.